Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Erika Pireda y en esta ocasión les voy a hablar sobre la obesidad y sus indicadores en la salud. Anteriormente hemos tenido la oportunidad de platicar de otras enfermedades, así como su historia natural y la cadena epidemiológica, y en esta vez nos toca hablar de los indicadores. Quisiera platicarles que los indicadores de salud son instrumentos que evalúan el estado de salud de la población. Estos nos ayudan a identificar cuáles son las cifras en relación a salud y gracias a ellos podemos cuantificar el índice de nacimientos, de muertes, de morbilidad, en el caso de los indicadores básicos. Y así organizamos la información por grupos y subgrupos según sexo, edad y causas de muerte. De la misma forma que existen este tipo de indicadores, también existen los indicadores que son factores inherentes y construidos según el contexto social. Estos indicadores se llaman conjugados y se evalúan aspectos como lo son la esperanza de vida, el índice de desarrollo humano y los años de vida saludables perdidos o bien conocidos como AVISA. Estos indicadores nos muestran un panorama más amplio sobre el comportamiento de la salud poblacional. Y bueno, para poder conocer mejor cada uno de estos indicadores y su función dentro del análisis en la salud, vamos a analizar el siguiente mapa mental, en el cual elaboré para sintetizar todos los conceptos y tener una mejor comprensión de ellos. Miren, estos son los indicadores de salud y se dividen en dos, en los básicos y en los conjugados. Los indicadores básicos son las cifras en relación a temas de salud poblacional. Se dividen en mortalidad, referente a las defunciones ocurridas en una población, los cuales se dividen en mortalidad infantil, mortalidad materna y mortalidad general. Ahora bien, está también la morbilidad. La morbilidad es el número de los casos que presentan una enfermedad en particular en un lugar o en una población determinada. Por último está la natalidad dentro de este indicador básico y se refiere al número de nacimientos vivos en relación a mujeres embarazadas. Ahora veamos la siguiente división, que son los indicadores conjugados. Los indicadores conjugados son aquellos que dependen de factores que influyen en el contexto social y a factores inherentes a las personas y se dividen en años de vida saludables perdidos, que es el número de años que se pierden por muertes prematuras. Para poder sacar esta estadística, este índice de años perdidos, ¿qué es lo que se hace? Se toma los años de esperanza de vida y se le resta la edad en el momento de la muerte. Así podemos sacar cuáles son los años que se perdieron en esa vida. Ahora está el índice de desarrollo humano, que evalúa al país en cuanto al bienestar poblacional. Este se mide en base a salud, educación e ingresos. Y por último tenemos la esperanza de vida. La esperanza de vida se refiere al número de años que puede llegar a vivir una persona. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante, ya adentrándonos un poco más al tema de la obesidad. Bueno, ¿cuáles son los indicadores de salud en la obesidad? Nos vamos a dirigir específicamente a lo que es la morbilidad, la mortalidad, esperanza de vida y AVISA. La obesidad. Vamos a hablar un poquito sobre lo que es la enfermedad y sus características para poder llegar a lo que son estos indicadores. Ahora, la Organización Mundial de la Salud define a la obesidad como la acumulación anormal o excesiva de grasa que resulta perjudicial para la salud. El índice de masa muscular es un indicador que nos ayuda a identificar el sobrepeso. La obesidad es una enfermedad prevenible en la mayoría de los casos. Sin embargo, a pesar del esfuerzo que se realiza año con año, la cifra va en aumento. Particularmente el año pasado, México invirtió 150 millones de pesos en acciones para su prevención y control, y no obstante, México sigue ocupando el primer lugar en obesidad infantil y el segundo lugar en obesidad a nivel mundial. Sí, son cifras muy preocupantes y que están afectando mucho la calidad, mermando mucho lo que es la calidad de vida de nuestra población. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Los factores de riesgo de la obesidad, además obviamente de depender de factores genéticos, también dependen de hábitos saludables. El no tener horarios establecidos para comer, el sedentarismo, el alto consumo en bebidas azucaradas, grasas y sal, así como una mala alimentación, influyen en la aparición de esta enfermedad. Por lo tanto, el incluir en nuestra vida diaria los hábitos saludables nos van a ayudar a tener una mejor salud y obviamente a evitar este tipo de enfermedades. Quisiera platicarles, dirigir un poquito el tema a lo que es el ENSANUD, porque el ENSANUD nos arroja lo que es una encuesta que nos ayuda a conocer lo que es el estado de salud de la población mexicana. Gracias a ella,
voy a poder presentar más adelante lo que son cifras que ha arrojado esta encuesta sobre precisamente el estado de salud de los mexicanos. Y bueno, el ENSANUD es una encuesta nacional de salud y nutrición. Se realiza en México y permite conocer el estado de salud y el estado de nutrición de los mexicanos. Las preguntas que se desarrollan en esta encuesta y se le hacen a la gente que vive aquí en México, pues van relacionadas a su salud, a su alimentación, su estado físico, actividad físico, esquema de vacunación, servicios de salud o programas sociales. Y bueno, dentro de ellas también pueden llegar a realizarse análisis de medida de cintura, estatura, peso, muestras de sangre de dedo e intravenosa para poder determinar enfermedades como diabetes, anemia o enfermedades crónicas. Y bueno, va dirigida a ambos sexos y a todas las edades. Gracias a esta encuesta podemos evaluar lo que es el estado de salud de los mexicanos. Las cifras del ENSANUD del 2016. Bueno, son importantes porque gracias a esta base, pues nosotros podemos analizar cómo es el índice de las enfermedades, de la salud, de la cuestión de hábitos alimenticios, como vimos, también de esquema de vacunación, cómo se cuidan los mexicanos respecto a su salud. Bueno, les voy a decir básicamente estas dos que fueron como las más importantes respecto al 36.3% de la prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad. Se le llama prevalencia combinada a cuando aparecen los dos factores, lo que es el sobrepeso y lo que es la obesidad. En la población adolescente se muestra el 36.3% en los adolescentes, mientras en sobrepeso el 22.4% y la obesidad en 13.9%, con un aumento significativo de la prevalencia de sobrepeso en adolescentes del sexo femenino con respecto al 2012. El 2012 fue una encuesta previa que se hizo a la del 2016 y bueno, se arrojó que el índice, aparte de tener mayor incremento, se observa que en el sexo femenino hay más prevalencia que en el sexo masculino. Vamos a adentrarnos al tema de los indicadores de la obesidad. Primero que nada voy a hablar de lo que es la morbilidad. La morbilidad se le conoce como el número de casos de una enfermedad en particular que se presenta en un lugar determinado. Quisiera compartirles estas estadísticas que se hicieron porque a mí realmente me parecieron muy interesantes, además de alarmantes, pero quisiera compartirlo porque yo creo que sí es importante hacer conciencia sobre el punto en el que hemos llegado respecto a esta problemática en salud que tenemos. No solamente en adultos, sino en niños. Vemos que México ocupa el primer lugar en obesidad infantil y el segundo lugar en obesidad a nivel mundial. Por lo tanto, son cifras que realmente son preocupantes y alarmantes. Bueno, en niños, el 33.2% padecen de obesidad con prevalencia en zonas rurales y de ambos sexos. En el caso de los adolescentes, la prevalencia combinada de las mujeres arroja un 39.2%, mientras en los hombres tiene una prevalencia del 33.5%, lo que mencionabas anteriormente, que es las mujeres tienen más prevalencia que los hombres a esta enfermedad. Y en el caso de los adultos, 7 de cada 10 adultos, es decir, el 72.5% de la población padece de sobrepeso y obesidad, de los cuales el 75.6% de las mujeres adultos tiene prevalencia combinada, es decir, sobrepeso y obesidad, mientras el 69.4% de los hombres tienen la prevalencia también combinada. Qué alarmante, ¿no? El 72.5% de la población tiene sobrepeso, es decir, 7 de cada 10 adultos, es muy preocupante. Los estados con más prevalencia, aquí les puse este mapa en donde viene bien definido las áreas en donde se encuentra la obesidad, marcándola con el color verde, la de menor prevalencia, mientras la de roja es la de mayor prevalencia. Por ejemplo, en el caso del Distrito Federal se encuentra en el de mayor prevalencia, mientras en el Estado de México es la de menor prevalencia. Aún así, muchísima prevalencia. Bueno, la morbilidad de la obesidad. Como consecuencia de la obesidad y del sobrepeso, se desarrollan enfermedades crónico-degenerativas. Esto es complicaciones a nivel cerebral, cardiovascular, respiratorias, hígado, vesícula, y en muchos de los casos, cuando no es diagnosticada de manera oportuna,
pues puede llevar incluso a la muerte. ¿Cuáles son las complicaciones que se presentan? Bueno, en el cerebro aparecen derrames cerebrales por el aumento de la presión arterial, trastornos psicológicos que conllevan al rechazo por parte de otros, produce depresión y produce baja autoestima. En el caso del corazón y la sangre, bueno, pues produce lo que es la hipertensión, hiperlipemia, que es la obstrucción de las arterias por grasa, las cardiopatías, en las cuales algunas de ellas son altamente mortales, y bueno, la diabetes tipo 2. En el caso de la respiración, la obesidad produce paralización de la respiración, es decir, apnea obstructiva del sueño. En el caso del hígado, produce esteatosis hepática o hígado graso, similar a la hepatitis tóxica. Bueno, en la vesícula, cálculos biliares y disfunción de la vesícula biliar, y todas estas enfermedades, todas pueden llevar a la muerte. La mortalidad por obesidad, otro indicador más. Recordemos que la obesidad genera enfermedades crónicas, como les comentaba. Al no ser diagnosticadas o atendidas de manera temprana, genera complicaciones en la salud, causando incluso la muerte. Se le denomina comorbilidad cuando un paciente presenta la obesidad y una enfermedad derivada de ella. A eso se le llama comorbilidad. Entonces, en estudios de la OMS y del INEGI, arrojan que más de 170,000 personas mueren cada año por comorbilidad en México. Las enfermedades del corazón acaban con 113,240 mexicanos y el 50% de ellos padece obesidad. En 87,245 casos de muertes por diabetes, el 80% sufre de obesidad. De 73,426 muertes por tumores malignos al año, el 41% son obesos, y finalmente, de los 34,156 personas que mueren a causa de enfermedades de hígado graso, muestran que el 36% tiene sobrepeso. Es decir, la mayoría de las muertes generadas por estos padecimientos, corazón, diabetes, tumores malignos y hígado graso, la mayoría de los casos son personas que padecen de obesidad. Como podemos ver aquí, cada año que va pasando las cifras en esta infografía, las cifras van en aumento en respecto a las muertes. Y bueno, no se diga ahorita en el 2018, fueron 170,000 personas por comorbilidad en México. ¿Cuál es la esperanza de vida por la obesidad? Bueno, la esperanza de vida por la obesidad consiste en el número de años que puede llegar a vivir una persona. Mientras más alta es la prevalencia de la obesidad en México, obviamente aumentan los riesgos a padecimientos de enfermedades crónicas. Y en base a esto, estos patrones de mortalidad y de esperanza de vida, pues se han ido modificando al pasar de los años por estos mismos factores. En base a los resultados arrojados por el estudio del ENASEM, que es el Estudio Nacional sobre Salud y Envejecimiento en México, las personas con sobrepeso y obesidad, ubicado en los 2 quintiles más altos de índice de masa corporal, que son estos dos, incrementan un riesgo de mortalidad a los 60 años. Y se calcula que de esas muertes, el 11% podrían ser evitadas ubicándose en el quintil medio de índice de masa corporal. Obviamente me gustaría decirles que lo que es la esperanza de vida según el INEGI en el mexicano es de 78 años para las mujeres y de 73 años para los hombres. Sin embargo, de acuerdo a esta patología, la gente que padezca esta enfermedad pues tiene un riesgo de mortalidad a los 60 años. Bueno, los avisa años de vida saludables perdidos a causa de la obesidad. Estos años se refieren al número de años que se pierden ante muertes prematuras. Esto se define por medio de la esperanza de vida y se le restan los años de edad al momento de la muerte. Hemos analizado a lo largo de esta presentación que la obesidad provoca un sinnúmero de complicaciones y estas enfermedades que provocan la muerte son diabetes mellitus, accidentes cerebrovasculares, cardiovasculares, renales y de hígado graso. Vamos a ver las siguientes estadísticas en donde se muestran los años de vida saludables perdidos en los mexicanos. Y bueno, en base a las muertes relacionadas por complicaciones de la obesidad y del sobrepeso, como lo estudiamos en las diapositivas pasadas, bueno, pues se encuentran enfermedades como la diabetes mellitus, que se estima que al 2010 los años perdidos de vida corresponden a 526,724, por enfermedades renales crónicas 476,117, de enfermedades cerebrovasculares 300,586, mientras en enfermedades del hígado 227,980. Sin duda, un gran tema, un gran
Un gran tema muy interesante, muy prevenible. Les dejo mis conclusiones y